cuidas el agua, mañana podría ser demasiado tarde. Desde hace muchos años se ha dicho que el problema del agua día con día puede llegar a ser algo insostenible, donde ya no quede más que hacer. Por ello tenemos que hacer una llamada de conciencia, de alerta a la población mexicana y al mundo en general, para que de manera informada y de manera concientizada seamos capaces de cuidarla y sobre todo hacer algo por ella. El agua es un líquido indispensable para la vida. Además, pero tal vez nos preguntemos, ¿cómo se podría acabar el agua si vivimos en un planeta lleno de agua? Un planeta azul. Pues déjenme decirles que los científicos o las estimaciones más acertadas nos dicen que contamos con el 97% de agua en nuestro planeta. Pero, hay un pero, este volumen de agua existente en nuestro planeta es agua salada, aproximadamente unos 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua es salada y está en océanos y en mares, lo que nos quiere decir que no son consumibles. Y apenas el 3% de esta totalidad de agua existente en nuestro planeta es baja en salinidad o es dulce, que es la que nosotros podemos consumir y que es la indispensable para la vida. Entonces, estamos hablando de 38 millones de kilómetros cúbicos de agua. De este volumen de agua dulce que nosotros podemos consumir, los seres vivos, más del 75% de esta agua está concentrada en los casquetes polares, en los hielos perpetuos o hielos permanentes. También podemos ver que es el 21% de esta agua almacenada está en los subsuelos y el 4% restante está en los cuerpos acuíferos o en cuerpos en reposo. ¿Cuáles son estos cuerpos? En ríos y lagos. Para hacer esto aún más entendible, si nosotros tomamos una botella de agua de 1 litro y la ponemos, consideramos que este es el 100% del agua que existe en nuestro planeta, podemos marcar que el 97% de esta agua no es consumible para nosotros, pero que el 3% es consumible. Y vamos a hablar que el 3% son 5 tapitas de la rosca de este litro, de esta botellita de agua, de este litro, más o menos 5 tapitas. Y que de esas 5 tapitas, 3 tapitas son, es agua que está concentrada en los casquetes polares, que está congelada, que está en las nieves eternas y que es imposible ahorita en estos momentos, con toda la tecnología que tengamos, poder convertirla en agua dulce. Es indispensable que siga en ese tipo de elemento. Y de esas 5 tapitas, nada más una tapita y media es la que tenemos a disposición a nivel mundial para el consumo del agua. Pero esta la podemos encontrar en lo que son los acuíferos y en los que son los pozos bebibles para el sustento de las poblaciones mundiales. Ahora, cabe analizar en dónde se pierde el agua, qué está pasando con ella, quiénes son los mayores consumidores de agua. Bueno, pues vamos a ver que la mayor pérdida de agua consumible está en el sector agrícola y es el 85%, y no solo porque es una superficie que se tiene que regar, es regable, sino porque se ha tenido que duplicar 5 veces más. La población ha crecido bastante, entonces lo que consumíamos en tiempos pasados ahora es 5 veces más lo que se tiene que irrigar en los sectores agrícolas. Pero aún así vamos a agregarle otra cosa, que ese sector agrícola no cuenta con un sistema de riego eficiente, no cuenta con un sistema de riego que
que sea acorde a lo que es los niveles de crecimiento de nuestro planeta. Ahora, si este sistema de riego no es eficiente, el sector agrícola sigue siendo una gran pérdida de agua. Ahora vamos a manejar que el otro 25% de agua se pierde en lo que son las industrias y un 10% se pierde en el uso doméstico y en el sector, en el agua que ocupan los servicios urbanos municipales de cada una de las ciudades. El agotamiento de esta agua subterránea es una amenaza que está oculta, que está iniciando a salir a nivel mundial, pero que nos va o que repercute en lo que es el mantenimiento alimenticio de cada una de las ciudades. Esto va a repercutir en la oferta alimenticia de muchos países en desarrollo que dependen del agua, muchos de sus países, y entre ellos está nuestro país, México, que depende mucho de lo que es la irrigación en una gran parte. Y si seguimos no administrando el agua como es necesario hacerlo en lo que es la irrigación agrícola, pues vamos a seguir perdiendo mucho del agua que tendríamos a disposición a futuro y que sería para nuestros hijos. Puede que algunas zonas de la población del mundo tengan que enfrentar en posibles, de hecho en la actualidad la están enfrentando, pero la mayoría de la población en 1 o 2 años vamos a enfrentar una crisis profunda del agua, y si no, vamos a estar hablando en un futuro próximo. La escasez del agua, de las fuentes, de los manantiales, de las cuencas, de las cañas, de los lagos, etcétera, va en un camino muy acelerado de extinción. Hay cambios, y sobre todo hay que agregarle el cambio climático y las inundaciones, las sequías y sobre todo la desertificación del suelo, zonas áridas. En la agenda política internacional, el agua es un tema de actualidad, un tema que se tiene que seguir abordando. La escasez del agua se ha vuelto prioritario. Por ejemplo, el acceso al agua es un punto importante de los acuerdos de paz de 2 países que están en guerra, de Israel y los vecinos, Irak y demás países. ¿Por qué? Por el compartir mantos acuíferos, ríos, lagos. Es un problema que ha venido sustentando o que se ha ido llevando en aquellos países, que incluso ha provocado la guerra, al igual que el petróleo. Pero una de las consecuencias también es la escasez de agua en el Medio Oriente. Actualmente, cerca del 40% de la gente en el mundo vive en más de 200 cuencas de ríos. Quiere decir que hay varias poblaciones que dependen de un lago, de un río o del mismo manto acuífero, que comparten esto a nivel para sobrevivir y para sustentar sus alimentos. Es importante que reflexionemos, que nos concienticemos de la conservación de este recurso que sin él la vida en el planeta simplemente no existiría, recurso que sin él nosotros no podríamos sobrevivir. Tenemos que hacer conciencia, todos los sectores sociales, considerar estrategias, considerar a todos los sectores, considerar a todos los sectores políticos, sociales, biológicos, etcétera. La escasez del agua es un fenómeno que no es natural solamente. También el ser humano ha contribuido en esta acción durante millones de años, más en las últimas décadas. ¿Hay suficiente agua potable en el planeta? Claro que la hay, para abastecer a más de 6 millones de personas. Pero aquí la desventaja es que el agua está mal distribuida. Hay países, hay zonas naturales donde cuentan con un gran nivel de agua, cuando tenemos otros países, otras zonas naturales
que tienen escasez de agua. Ahorita en estos momentos podemos observar en algunas partes del mundo muertes a nivel mundial por la falta de este recurso. Ahora, otro gran problema que tenemos del agua es la contaminación del agua, principalmente en ciudades, en países en vías de desarrollo. Tenemos esas tuberías de desechos que no están controladas y que van a desembocar a ríos, lagos y lagunas, y que están contaminando lo que es acuíferos subterráneos también. El problema de la contaminación no es un problema que es ajeno al país de México. Nuestro país tiene un gran problema ecológico y social elevadísimo con este problema, por lo que debe ser una tarea también prioritaria de tratar el agua, residuales y sobre todo el cuidado de los mantos acuíferos con los que contamos en todo nuestro país. Nuestro país es rico en manantiales de agua. El alto grado de la calidad de las aguas nacionales, especialmente la superficial, muestra que es necesario realizar, entre otras acciones, una revisión del esquema de incentivos vigentes para el tratamiento de aguas residuales, ya que en ocasiones los proyectos sociales y políticos no funcionan en nuestro país. El recurso al agua es cada día es un problema, el recurso al agua cada día es más apreciado, sobre todo en aquellas zonas áridas y de escasez o semiáridas situadas que sitúan este problema como una prioridad vital para el desarrollo de la población. Mucho se habla de las plantas tratadoras para la reutilización de aguas en ciertas actividades donde no se requiere o donde se requiere más el agua potable, pero hemos olvidado que también hay desperdicios que no están a la vista y que por ello no le ponemos mucha atención. En la actualidad, una cuarta parte de la población mundial, es decir, 1.500 millones de personas que principalmente habitan en los PET, en los países en vías de desarrollo, sufren una escasez severa de agua limpia, principalmente agua potable, agua bebible, lo que ocasiona que en el mundo haya más de 10 millones de muertes producto de enfermedades hídricas, quiere decir, producto de la falta de agua o de la contaminación de agua, enfermedades que provocan muerte en este sector de la población. La necesidad de obtener agua de alguna forma ha ido creciendo día tras día, ya que el proceso de desalinización es demasiado caro. Un proceso que aún día los países en vías de desarrollo no lo han considerado para la adquisición de agua potable a nivel mundial. Ni siquiera las grandes empresas quieren invertir en este proceso, además de que el costo sería muy alto, los precios del agua alcanzarían tarifas demasiado altas, demasiado elevadas, no sería rentable para la población en general. Nos manejaban que incluso el costo de un litro de agua podría llegar a tener un costo de 100 pesos. Entonces es algo insostenible para la población. Por ello debemos de hacer conciencia. La población debemos de alertarnos, debemos de ver esta prioridad como algo que no es inútil. La verdad el agua es de gran utilidad y podríamos ahorrar miles de litros diarios si tuviéramos esa conciencia social. Esa conciencia social podríamos podríamos hacer varias cosas para evitar esta escasez de agua. Por ejemplo, podríamos cerrar las llaves cuando no la estamos ocupando, podríamos utilizar el baño con cubetas, podríamos cepillarnos los dientes con un vaso de agua, podríamos checar tuberías, ver fugas
en las colonias, en las poblaciones, pero todas estas medidas para ahorrar agua de nada sirven si no hacemos una conciencia desde el hogar. Es importante que se les explique a todos los habitantes de la casa el por qué es importante el ahorro del agua y cuáles serían los beneficios que tendríamos a nivel futuro, en el futuro próximo, sobre todo para nuestros hijos que están en crecimiento y que aún les falta por vivir mucho de nuestro planeta. Cuanto menor, y claro, si nosotros cuidamos el agua, también podemos reducir los costos en pagos de agua, en pagos de luz y sobre todo crear una conciencia ciudadana, que esto es lo más importante. Ya podemos observar que toda esta abundancia de agua que en ocasiones la mayoría de la población cree que tenemos, no es la realidad, y que sí tenemos mucha agua, pero mucha de esta agua no es consumible, no es apta para la vida. Entonces ahora de nosotros depende que hagamos esa conciencia del cuidado de este líquido vital y que cada día este problema del agua sea menor día a día. Así que yo los invito a que todas las personas cambien su manera de pensar, su manera de actuar, de ver las cosas y sobre todo en cómo desperdician el agua y cómo la cuidamos, para que de hoy en adelante ahorremos y tratemos de tener un planeta mejor. Vamos todos al rescate del agua. El agua es indispensable para cualquier actividad humana, para cualquier actividad industrial, para la actividad agrícola, para la urbana, y que promueva y que a la vez el agua también es un elemento básico que promueve el desarrollo social y económico de las zonas urbanas, de las ciudades, de los estados, de los municipios y de los países. Con el propósito de alcanzar un manejo sustentable del recurso del agua a nivel futuro, es necesario que todos los ciudadanos conozcamos la situación real del agua y que participemos con las instituciones gubernamentales en la toma de decisiones y para el manejo responsable de este líquido. Por eso yo sí cuido el agua. ¿Tú la cuidas?